1965. ¿Usted sabe cómo comenzaron los hechos? Tengo en idea. 1963, Juan Bosch gana la 63. 63. Pues yo hice 73. 63. Sí. Juan Bosch es presidente de la República. Ajá. Eso que dice que le dan un golpe de Estado en septiembre. Dura 7 meses. 7 mesinos. 7 mesinos y le dan un golpe de Estado. A partir de ahí, son las primeras elecciones, hay que decir que son las primeras elecciones libres que se realizan en la República Dominicana, porque ya en el 61 había sido muerto Trujillo el 30 de mayo del 61. A partir de ahí se produce entonces una serie de gobiernos, ahí tuvo el triunvirato, hasta que finalmente se estabilizó un poco con Donald Rí Cabral. Ahí mencionar a Donald Rí, un señor mayor que murió no hace tanto, murió en los años 80, Donald. Fue presidente de la República, Donald Rí. Entonces, ¿qué pasa? Un grupo de militares leales al profesor Juan Bosch, leales, se sublevaron. Eso ocurrió el 24 de abril a las 8 de la mañana, viendo los hechos en el tiempo, se sublevaron esos militares. Hubo una reacción. ¿Cómo se produjo esa reacción? Porque Camaño, que aparece en la fotografía, irrumpe posteriormente, convirtiéndose en la figura protagónica de ese suceso. La causa que se dieron ahí son eminentemente la vuelta a la Constitución de 1963. O sea, el movimiento se produce pidiendo que Juan Bosch retorne de nuevo al mando de manera pura y simple, porque había ganado las elecciones y un golpe de Estado lo había depuesto. Lo más natural es que ese grupo de militares que se subleva el 24 de abril procure restaurar el gobierno de Juan Bosch y con él la Constitución de 63. Esos hechos comienzan a desencadenarse porque la reacción a esa sublevación de inmediato encontró eco con un antagonista, con una fuerza contraria encabezada por Elías Wessing y Wessing, quien a la sazón manejaba el famoso CEFA, que era la cabeza de quienes entrenaban los militares. Es un acontecimiento que se le cataloga como una guerra civil, como una guerra patriótica, en la que participan todos los sectores populares, pero una de las características que tiene ese hecho de manera extraordinaria es que se redujo a desarrollarse exclusivamente en la ciudad de Santo Domingo. O sea, los pueblos del interior, como dicen los capitaleños, no participaron de ese acontecimiento. El 24, 25, 26, 27, 28 y 29 fueron días de mucha agitación en la República Dominicana y de enfrentamiento entre los dos bandos. Por eso dice que es un hecho que dio origen a un enfrentamiento cívico-militar que culminó el 3 de septiembre de 1965. Fíjense lo que están viendo el programa, que eso abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, 6 meses de enfrentamiento y de agitación militar, de movilización de los sectores populares. Por eso se dice que es una guerra cívico-patriótica y que se redujo exclusivamente a la parte de Santo Domingo. Ahí apareció posteriormente ya una conversación que se realizó, porque lo que se procuraba en el fondo era que se diera una negociación. Entonces Camaño acude a la embajada de los Estados Unidos de América. Y ahí, cuando conversa con el embajador, la respuesta que él le da es que ellos deben ponerse de acuerdo, que él no iba a intervenir en eso y que a él que buscara la manera de entregar las armas, de rendirse y dejar eso así,
y que Donald Reed continuara como presidente de la República. A lo que Camaño contestó que no, que ya no había vuelta atrás, porque habían sido presos muchos de los militares que estaban del bando de Camaño, y entonces ahí es que se da la batalla del Puente Duarte, donde Camaño ya reduce prácticamente el territorio a dos partes, la parte de San Isidro en la que se encuentra Wessing y la parte en la que se encuentra Camaño de Ciudad Nueva. Ahí ya se comienza a aparecer el fantasma de la intervención. Entre el 26 y el 27 comienzan a aparecer la famosa Fuerza Interamericana de Paz que la lideraba Estados Unidos. Se habla de un desembarco de 42,000 marines. Sin embargo, en una entrevista que aparece hoy, que se le hizo a Elías Wessing y Wessing en el estado de la Florida, en Miami, en 1996, él dice que no fueron 42,000, que apenas fueron 6,000 marines que desembarcaron en la República Dominicana. Ahí hay figuras que son protagónicas. Está el capitán Mario Peña Tavares, que son y los oficiales constitucionalistas apresados son el mayor Héctor García Tejada, jefe de la inteligencia del Estado Mayor del Ejército, y el G2, y el mayor Pompeyo Vinicio Ruiz Serrano del G1, y al general Marcos Rivera Cuesta y demás miembros. Esos fueron del bando constitucionalista, los que fueron apresados en la mañana en la escuela, ¿verdad? Y a partir de ahí se desarrollan todos los acontecimientos hasta que se da la intervención militar de los Estados Unidos y se da el mayor enfrentamiento urbano que se haya conocido hasta entonces de la revolución, que se da el 29 de abril de 1965. Es un acontecimiento que todavía repercute en la sociedad dominicana. José Francisco Peña Gómez es una figura muy protagónica, porque entre las 1 de la tarde y las 2 de la tarde, en un discurso a través de un programa que se llamaba Tribuna Democrática, que creo que existe todavía, Peña llama a la población a tirarse a la calle y que con el mandato de apoyar a los constitucionalistas. Ahí se le entregan las armas en la fortaleza Osama a muchos de los civiles que se incorporan. Ahí el partido protagónico es el Partido Revolucionario Dominicano, que es el partido que lidera la Revolución de Abril. También participa el MPD, también participa el PSD. Y voy a terminar, porque este programa es muy limitado, con un poema que se escribió en la Revolución de Abril por un poeta que estuvo ahí, que se llamaba Abelardo Vicioso, que se llama Canto a Santo Domingo Vertical, y dice: ciudad que ha sido armada para ganar la gloria, Santo Domingo, digna fortaleza del alba, hoy moran en mi alma todas las alegrías al presenciar tus calles conmovidas y claras, y el rostro erguido y bronca la voz de tu trinchera, Yanqui vuelve a tu casa. Será ara que engullirte como sardinas rondan 36 tiburones en tu ardiente ensenada, celoso de los hombres que construyen la vida y nunca se arrodillan en sus grandes batallas, y tú estarás de pie diciendo al enemigo: Yanqui vuelve a tu casa. El cinturón de fuego que tu vientre comprime puede volver ceniza la vastedad del mapa, pero quiere decirte, guardiana de mis sueños, que todos los infiernos y sus hombres se apagan en el océano inmenso de los pueblos que gritan: Yanqui vuelve a tu casa. Quiero que sepa que tomo más que nunca, corazón de la vida, que prefiero la patria, que a todos los amores sembrados en el mundo quita una flor y es poco para cantar tu hazaña. Yanqui vuelve a tu casa. Tú estarás para siempre dibujada en mi pecho. Tú estarás para siempre dibujada en mi pecho. De marinero en ruta tras la estrella del alba, tu voz será la música de mis noches de fiesta. Y cuando en algún sitio la luna esté apagada, desplegando mis velas repetiré contigo: Yanqui vuelve a tu casa. Vuelve a tu casa, Yanqui. Santo Domingo tiene más ganas de morirse que de verse a tus plantas, y violas tus calles combatientes y puras.
la tendrás en ceniza, pero nunca entregada. En medio del silencio de la ciudad hundida, gritarán los escombros, Yankee, vuelve a tu casa. Ese fue un poema que se escribió a la sazón en medio de los combates por el poeta Abelardo Vicioso. Hoy se conmemoran exactamente 58 años del inicio de la Revolución de Abril, que fue el punto de partida con el cual se construyó la democracia que hoy disfrutan todos los dominicanos. Una democracia que se construyó a punta de fusil y que tiene su punto de partida en ese golpe de Estado que dieron en 1963 y que el Partido Revolucionario, a la cabeza con José Francisco Peña Gómez, lanzaron el pueblo a construir esta democracia. Nelson Abreu. Muy bien, ese resumen rápido, ¿verdad?, de lo que significado que tiene esta gesta histórica. Mira esas imágenes, esas fotos. Estamos bien, mira Camaño ahí. Ahí está Monte Arache, ahí está Camaño, ahí está Piquilora, ahí participó Freddy Veragoico en esta revolución. Figuras emblemáticas es Francisco Alberto Camaño. Posteriormente se terminó en una negociación. A Camaño se le nombró entonces en Inglaterra como agregado militar, ¿verdad que sí? En la embajada, como consecuencia de esa negociación. Por eso que él termina un discurso diciendo que en esa revolución no hubo ni vencidos ni vencedores. Nadie venció. Fue una revolución que terminó con una negociación. Camaño fue entonces nombrado como agregado militar en Inglaterra, y entonces se hizo las elecciones de 1966, la ganó el doctor Joaquín Balaguer, esas elecciones de 1966, y se prolongó hasta 1978, ¿verdad que sí? En la que Antonio Guzmán entonces gana las elecciones por el Partido Revolucionario y se da entonces una transición a ese espacio, a ese periodo interesantísimo de la historia dominicana. Ahí está. Vamos entonces a... No podemos dejar de mencionar, porque sería un crimen lesa patria, el coronel Fernández Domínguez, que fue quien trató de capturar el Palacio Nacional, y en ese intento entonces muere. Es una figura cimera. Bosch, el presidente que está exiliado en Puerto Rico, manda una carta diciendo que nombren a Camaño como presidente. Se discute si realmente Camaño es presidente constitucional. El Congreso de la República, del nuevo gobierno, nombra a Camaño como presidente, y ahí comienzan entonces los ministros. Euclides Gutiérrez Félix, ahí hay ministros, como también está el papá del presidente de la República, Rafael Abinader, son figuras clave de ese bellísimo episodio de la construcción de la democracia. Así que los jóvenes que están mirando este programa, que se mira muchísimo en los 5 continentes, sabrán por qué la República Dominicana pudo vadear esos obstáculos y construir una democracia que hoy disfrutamos todos, que se ha construido, y que República Dominicana puede exhibirse en los deportes con la bandera tricolor y con el escudo que dice Dios, patria y libertad. Mira, en ese recordatorio y reconocimiento, ¿verdad?, a esas mujeres y hombres que se inmolaron por la República Dominicana, me surge establecer una comparación entre los jóvenes del 65, entre los jóvenes del 24 de abril y la mayoría del día de hoy. Aquel joven del 65 pensaba en la patria, pensaba en estudiar, pensaba en la ética, en la moralidad, en lo que significaba el sentimiento de país, el sentimiento de la patria, el sentimiento de la República Dominicana. El joven de hoy en día, salvo algunas excepciones, pero en su mayoría, el joven de hoy está pensando en un vape, está pensando en una juca, está pensando en drogas, está pensando en atracar,
como es el caso de este niño de 9 años que lo mataron, lo asesinaron el sábado pasado, el fin de semana antepasado, ¿verdad? No este pasado, sino antepasado. Ese es el joven de hoy, lamentable. El joven que a los 18, 20, miren, que eso que mataron al niño, están en un promedio desde 18 a 22 años. Así es que están los jóvenes del día de hoy. Esos jóvenes que representaba Camaño, que se inmolaron por la patria, por el país. Es una juventud completamente diferente a la de hoy en día. Aquella pensaba en defender el país, aquella pensaba en que se tenían que morir como lo hicieron cientos, miles, para defender la República Dominicana, la patria de Juan Pablo Duarte, la bandera tricolor, el escudo. O sea, esos sentimientos patrióticos era lo que se vivían allá en el 65. Hoy en el 2023 es completamente diferente y hay que decirlo. Hay una diferencia total, abismal, entre aquella juventud y la juventud del día de hoy. La mayoría de la juventud, usted le pregunta, ¿qué significado tiene el 24 de abril de 1965? ¿Qué ocurrió allí? Y la mayoría no saben. La mayoría no saben. El sacrificio, la sangre, las muertes que se produjeron por luchar por un país mejor, por luchar por una patria completamente diferente. O sea, esa juventud de allí y la de hoy es completamente diferente. Nosotros hemos querido rendir, ¿verdad?, un homenaje interesantísimo a esa gesta patriótica, a esa gesta popular, a esa gesta que de alguna manera comenzó a trazar el horizonte de lo que es la República Dominicana de hoy. Fíjate que se da un acontecimiento cívico-militar, un acontecimiento popular, buscando el retorno a la Constitución de la República, buscando un texto constitucional que permitiera a esta sociedad avanzar hacia el desarrollo. Era una idea que esa Constitución era la más avanzada de la época, una Constitución que sirvió de base para comenzar a perfilar lo que es el modelo democrático que tiene la República Dominicana. Y congratula que así fuera, porque cuando uno mira hacia adelante, la sociedad dominicana tuvo la capacidad de reconciliarse. En 1994, si no me equivoco, las partes que aquella vez tuvieron en pugna, las partes que aquella vez tuvieron contraria, que se enfrentaron, fueron capaces de reconciliarse, porque entonces Elías Wessing y Wessing se abrazó con José Francisco Peña Gómez, quien fue la figura clave de la parte civil, de la parte popular, quien llamó al pueblo a respaldar la revolución. Esa Constitución de la República que fue el motivo para volver a la constitucionalidad, para volver a un marco de legalidad, que es lo que no tienen los haitianos, porque los haitianos en este momento tienen una crisis por eso, porque no disponen de una constitución, de un marco jurídico que lo cobije a todo, que lo reconcilie. La República Dominicana hoy, en términos económicos, es uno de los países del Caribe y de la región de la cuenca del Caribe que más crece. Tiene un Producto Interno Bruto más grande que 16 estados de los Estados Unidos y encabeza el liderazgo en muchos renglones en el área del Caribe. Exhibe en la competencia deportiva con gran orgullo la bandera tricolor, y eso todo emana de un acontecimiento que sentó la base para que el pueblo dominicano mirara más allá de lo que era una sociedad que acababa de salir de una férrea dictadura durante 33 años que la limitó, que no le permitió anclar nuevos estadios para el desarrollo. Y entonces toda esa cosa, a partir de ese acontecimiento de 1965, de ese 24 de abril de 1965, que muy bien lo dice Tony Rafael, abril nacen palomas delante de tus ojos, para decir que ahí estaba la esperanza de la República Dominicana. Abril, nacen palomas delante de tus ojos. Ahí se comenzó a cimentar la construcción de esta democracia
que ha logrado durante 50 y pico de años ya permitir la convivencia pacífica, que ha permitido construir esa gran cantidad de escuelas para que los jóvenes dominicanos estudien. De manera que en este pequeño homenaje a ese sacrificio en las verdades de la tarde nos congratula repetir Dios, patria y libertad. Jonás, apágalo.